Mi nombre es Jaime Hernández, asesor científico de Virrey Solís IPS. Soy médico internista y hoy vamos a revisar la guía de hipertensión arterial esencial del Ministerio de Salud. Con esto queremos estandarizar los conceptos para que todo el personal de medicina general y especialistas estemos sincronizados con la aplicación de estas recomendaciones. Entonces iniciamos. Bueno, iniciamos con la epidemiología de esta enfermedad altamente prevalente. Recuerden que el 23% de la población es hipertensa, 1 de cada 6 adultos. 95% de los hipertensos presentan hipertensión primaria, 5% presentan hipertensión secundaria. O sea, hay una alta posibilidad de que un paciente que encontremos con la cifra de tensión elevada tenga realmente una hipertensión esencial, pero se debe hacer el ejercicio siempre de pensar que puede haber una causa secundaria. La causa secundaria más frecuente, dada la epidemia de obesidad y que uno siempre tiene que considerar, es la apnea del sueño. Al paciente hay que interrogarlo sobre si es roncador nocturno y el patrón de ronquido, o sea, si tiene un tipo de ronquido en el cual se detiene la respiración, y ese puede ser la causa de todo el problema, sobre todo si el paciente es obeso, y puede hacerse una intervención dirigida y después evaluar qué pasa con la presión arterial. De igual manera podemos considerar la hipertensión secundaria en pacientes que tienen una anormalidad como una valvulopatía, una insuficiencia aórtica que da una hipertensión por sí misma por el problema valvular. Hay que considerar también una hipertensión secundaria en pacientes que son diabéticos, obesos, que tienen estrías y pensar en la posibilidad de un Cushing secundario, subclínico, un Cushing subclínico. Entonces, hay muchas causas de hipertensión secundaria, siempre tenemos que evaluar de manera integral al paciente para descartar este tipo de situaciones. No es lo más frecuente, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Fíjense que el valor de diabéticos que presentan, de hipertensos que presentan diabetes es del 20%. O sea que estamos obligados a buscar en cualquier hipertenso manifestaciones de resistencia a la insulina, manifestaciones de hiperglicemia y al momento de la evaluación adicional seguramente vamos a tener que pedirle una glicemia en ayunas o una hemoglobina glicosilada o ambas dependiendo de lo que la guía de diabetes nos sugiera. Los pacientes que son refractarios al tratamiento se definen como aquellos que ya tienen 3 medicamentos, siendo uno de esos medicamentos un diurético y que no se controle la presión arterial de manera adecuada. Solo un 25% de los pacientes debe ser enviado a un nivel secundario de atención. O sea, la mayor parte de los pacientes tiene que ser manejado por el médico general con el apoyo del familiarista en primer nivel. Y 70% de los hipertensos son estadio 1, o sea, manejan cifras de presión arterial por debajo de 160-100. Eso quiere decir que la gran mayoría de los pacientes se van a normalizar con 1 o con 2 medicamentos. La mayoría de los diabéticos van a requerir 2 medicamentos porque muchos de ellos son hipertensos estadio 2, los cuales tienen indicación de iniciar con 2 medicamentos y no hacer el proceso de empezar con una droga, llevarlo a la dosis máxima y luego bajarle la dosis. Bueno, en hipertensión secundaria, que ya habíamos mencionado, muchas de ellas son corregibles como la apnea del sueño, como la estenosis de arteria renal, como los tumores suprarrenales. Se tienen que tener, una vez se haga el diagnóstico, se tiene que mirar la mejor terapia para corregirle el problema a estos pacientes. ¿Cuál es el gran problema? Hay que hacer un buen diagnóstico de hipertensión, que muchas veces no se hace. Hay que tomar la presión en condiciones apropiadas, con el manguito apropiado, el número de veces
que se requiera, y sobre eso nos vamos a referir en estas primeras diapositivas. Fíjense que en la diapositiva se menciona, se debe tomar la presión arterial inicial y luego 2 tomas adicionales en un lapso de 15 días. Serían entonces 3 tomas. Siempre se deben hacer 2 mediciones en el mismo brazo, en cada una de estas visitas, y entre medición y medición dejar 1 o 2 minutos. Luego, esas mediciones se comparan. Generalmente las mediciones tienen diferencias de menos de 10 milímetros, pero si llegasen a tener diferencias de 10 milímetros o más entre las mediciones, se deben repetir hasta que el valor se estabilice en un valor que tenga una diferencia de menos de 10 milímetros. Luego se saca el promedio y ese es el valor que vamos a utilizar. Posteriormente se le toma la presión en el otro brazo. Puede que tengamos diferencias. Si hay una diferencia de más de 10 milímetros entre los brazos, se debe usar el valor más alto de presión arterial. El valor más alto de presión arterial, y el brazo que se va a usar para los controles posteriores es el brazo que tenía el valor más alto. Entonces ahí ya tenemos una metodología, ya tenemos un procedimiento para tomar la presión arterial de una manera precisa. Un aspecto importante que muchas veces no se cumple es la velocidad de bajada de la aguja. Tiene que bajar a 2 a 3 milímetros por segundo. Si uno lo baja muy rápido, desde el mismo momento en que empieza a desinflar el globo, pues seguramente van a salir valores mucho más bajos porque no vamos a escuchar el momento del primer ruido de Korotkov. Entonces es fundamental que respetamos la velocidad de descenso de la aguja del manómetro. Entonces, ¿a quién vamos a buscarle cifras de tensión elevada? O sea, ¿a quién le vamos a implementar el screening de hipertensión? Como pueden ver, esto hay que empezarlo a hacer desde edades tempranas. Hay unas condiciones que ya yo las mencioné hace un momento de medición de la presión arterial que pueden ver en la diapositiva, que es necesario respetar: no haber fumado, no haber tomado café, no haber hecho ejercicio brusco, y que la temperatura de la habitación tiene que ser agradable, usar el quinto ruido de Korotkov, excepto en embarazadas, niños y algunos adultos, en el cual se usa la cuarta fase. El manguito tiene que ser equivalente al 40% de la longitud del brazo y una longitud del 80%. Se puede usar también esta fórmula, que es 2.5 por la anchura del mango, equivale al perímetro o a la circunferencia del brazo. Entonces, si yo tengo un mango de 10 centímetros de ancho, debería tener una circunferencia del brazo de 22.5 centímetros. Con eso uno ya sabe cuál manguito utilizar. Si uno tiene limitaciones porque solamente tiene un tensiómetro y el paciente tiene un perímetro diferente, tiene que entonces irse a una tabla para hacer el ajuste de la presión arterial obtenida para que realmente esa sea la presión arterial real. Lo ideal es que uno tenga un manguito, que lo pueden ver en la diapositiva, con la longitud y anchura apropiada, dependiendo si el paciente no es obeso, es obeso, o si se le toma en el muslo. Uno debería tener tensiómetros apropiados siempre, o por lo menos 1 o 2 tensiómetros de estos especiales en cada sede. ¿A quién se le debe medir la tensión para cribado o para screening? Entonces, la primera vez que se debe tomar la tensión arterial se debe hacer antes de los 14 años. Ahí van a salir muchos pacientes con hipertensión secundaria, como los pacientes que tienen problemas valvulares o los pacientes que tienen coartación aórtica, o aquellos pacientes que han tenido una glomerulonefritis en la infancia, que quedaron con secuelas de enfermedad renal
estos pacientes se pueden detectar en edades tempranas. Entonces siempre se debe hacer una medición antes de los 14 años. Luego se hacen mediciones cada 4 o 5 años, desde los 14 hasta los 40 años, cuando ya empieza a aparecer el mayor porcentaje de pacientes con hipertensión esencial, cada 4 o 5 años. Y después de los 40 años, cada 2 años, aprovechando las visitas al médico por cualquier otra situación. No tiene que ser específicamente para toma de la presión arterial. Si alguien llega con un problema diferente, hay que aprovechar y se le toma la presión arterial. Fíjense que si se cumple con todos estos requisitos, que son muchos, para tomar la presión arterial de manera adecuada, vamos a tener una muy buena correlación con lo que se obtiene con el método intraarterial. Fíjense que la correlación es un R de 0.95 para sistólica y 0.83 y 0.94 para la diastólica cuando se usa la cuarta o quinta ruido de Korotkov. Entonces, si se hace bien, la toma de consultorio puede ser apropiada. Sin embargo, que se ha visto que cuando se toma la presión en consultorio y se hace una vigilancia ambulatoria, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, las diferencias pueden ser hasta de un 21%, en donde hipertensos leves, estadio 1, se clasifican como hipertensos en el consultorio, pero en la casa, en el registro ambulatorio, no son hipertensos. 21% es la quinta parte de los hipertensos, o sea, es un volumen importante dado que esta es una enfermedad muy prevalente. En conclusión, los valores de hipertensión, de tensión arterial tomados en el consultorio, sobre todo si son estadio 1, se tienen que confirmar con mediciones ambulatorias hechas por el paciente o a través de un monitoreo ambulatorio de presión arterial, lo que se llama el Holter de tensión arterial en situaciones definidas. Vamos a revisar entonces las recomendaciones de la guía del Ministerio de Salud del año 2013, que es la guía que en este momento regula la práctica del manejo de los pacientes hipertensos en el país. Entonces, ellos se hacen unas preguntas y señalan unas respuestas que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los factores que incrementan el riesgo de hipertensión? La edad, a mayor edad, más riesgo. Eso ya se sabe. En la medida que la persona pasa los 35 años en personas de raza blanca y los 27 años en personas de raza negra, la tensión arterial diastólica se va a empezar a incrementar y posteriormente la presión sistólica, que es la que predomina en ancianos por los fenómenos ateroscleróticos de rigidez arterial, que favorece que esta tensión arterial sistólica se sostenga y la diastólica empiece a disminuir con el envejecimiento. Entonces, en conclusión, en ancianos vamos a tener hipertensión arterial sistólica y tendencia a bajar la diastólica, o sea, presión de pulso elevada. El consumo de sal, desde hace mucho tiempo se sabe que a mayor ingesta de sal vamos a tener mayores cifras, por eso es una recomendación fundamental como parte del tratamiento de la disminución del consumo de sal. La obesidad, no solo por la obesidad en sí, sino por la asociación con otro tipo de problemas como diabetes, apnea del sueño, se favorece la elevación de la tensión arterial. El tabaquismo es un factor de riesgo importante para hipertensión, pero también para condiciones asociadas como enfermedad coronaria, etc. La historia familiar, si uno tiene familiares pues tiene que, con hipertensión, pues tiene que estar mucho más pendiente de la medición de sus valores según las recomendaciones que señalé previamente, la raza negra y los pacientes que son sedentarios. Definitivamente tienen un mayor riesgo. Vamos a empezar con los primeros módulos que están en esta guía. La pregunta es, en personas con prehipertensión o presión normal alta, ¿puede el tratamiento farmacológico comparado con la terapia no farmacológica o no tratamiento reducir la incidencia de hipertensión y o de eventos cardiovasculares?
Aquí vamos a ver si el manejo no farmacológico o el no tratamiento, qué es lo que se debe usar para pacientes con prehipertensión. La recomendación lo dice muy claro, no hay que iniciar terapia farmacológica, o sea, medicamentos en personas con prehipertensión. ¿Qué es prehipertensión? Los que tengan sistólicas entre 135 y 139, los que tengan diastólicas entre 85 y 89. Estos pacientes se tienen que manejar con cambios en el estilo de vida, con reducción en la ingesta de sal, con un incremento en la actividad física, por lo menos 120 minutos semanales. Y definitivamente no se requiere la medicación. Esta pregunta se refiere a la ingesta del sodio. Si yo disminuyo la ingesta del sodio, ¿puedo disminuir la incidencia de hipertensión? Sí, la recomendación es a nivel poblacional, sobre todo aquellos que tienen riesgo alto de tener hipertensión arterial, hay que disminuir la ingesta de sal a menos de 4.8 gramos al día. Ojalá esto se pueda implementar a todas las personas, no solamente a las de riesgo, sino a toda la población. La ingesta de sal va asociada también a un mayor incremento en la ingesta de calorías. Por eso es tan importante empezar por el consumo de sal y de manera simultánea disminuir la ingesta calórica. La reducción de peso puede disminuir la incidencia de hipertensión arterial. Sí, ya se sabe que el incremento de peso incrementa la presión, por eso se recomienda una disminución de peso en personas con sobrepeso y obesidad. Ojalá que sean descensos alcanzables y sostenibles. La recomendación general es una reducción del 7% del peso corporal que disminuye no solamente la incidencia de hipertensión, sino la incidencia de diabetes. Desde hace tiempo se habla de que el consumo de potasio disminuye las cifras de tensión arterial, pero la recomendación es que no es necesario hacer un incremento en la ingesta de potasio. La dieta debe ser una dieta balanceada con una ingesta normal de potasio en la dieta, más o menos 1 miliequivalente por kilo día, y no se recomienda definitivamente la ingesta de suplementos de potasio. La recomendación sexta de la guía se refiere a si la recomendación de incrementar la actividad física puede disminuir la incidencia de hipertensión arterial. Desde hace ya mucho tiempo se sabe que la actividad física aeróbica disminuye los valores de tensión arterial, sistólica y diastólica. La recomendación entonces es hacer por lo menos 120 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, que puede ser simplemente una marcha, caminar rápido. No se necesita que sea un ejercicio, digamos, en gimnasio, un ejercicio muy estructurado. Con solo caminar 120 minutos a la semana puede ser suficiente para disminuir el riesgo tanto de hipertensión arterial como de otras entidades como la diabetes, para nivelar problemas de glicemia, etc. Y de colesterol. Ahora, en la parte del módulo de diagnóstico, entonces tenemos la primera pregunta a la cual se le hizo la búsqueda en este módulo, que es ¿cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares al comparar individuos evaluados mediante método auscultatorio tradicional, el método automatizado con intervalos variables o con intervalos fijos de 24 horas, lo que se llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial o el Holter de tensión arterial, como se le conoce? ¿Qué se encontró? Es mucho más preciso hacer la medición ambulatoria, puede ser con vigilancia ambulatoria en la casa o con el monitoreo ambulatorio,
que cuando se hace la medición clínica convencional de consultorio. La razón, al tener mayor número de valores de tensión arterial, se mejora mucho la capacidad predictiva para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, en ciertas situaciones, como los pacientes con estadio 1 de hipertensión arterial o aquellos pacientes que tienen un diagnóstico dudoso con hipertensión de bata blanca o hipertensión que aparece de manera episódica, puede ser mucho más preciso la medición ambulatoria continua o la automedición en casa que la medición en consultorio. Por lo tanto, se recomienda. Esta recomendación está muy relacionada con la anterior y se refiere al hecho de que en pacientes con hipertensión estadio 1, o sea, con presiones entre 140 y 159 de sistólica o diastólicas entre 90 y 99, se prefiere hacer una confirmación del diagnóstico utilizando el mapa o utilizar el automonitoreo en casa, que es lo que con más frecuencia y con más facilidad vamos a tener, dado que la disponibilidad de equipos de monitoreo ambulatorio es un poco más complicado. Entonces hay que tener varias mediciones en casa para poder hacer un diagnóstico preciso en pacientes con hipertensión estadio 1. Recordar que todas las personas tienen una variabilidad de la presión arterial que va del 8 al 12%, por lo tanto una persona normotensa puede tener valores de tensión en el rango de hipertensión estadio 1 solo por variabilidad de la tensión arterial, sin tener la enfermedad. Sobre la evaluación de daño de órgano blanco, entonces nos vamos a referir al ojo, al compromiso de retina, del corazón, de los riñones en estas recomendaciones. Entonces, ya se sabe que la congruencia entre la evaluación de fondo de ojo realizado por el médico general en comparación con la realizada por un oftalmólogo es apenas del 15%. Y esto se debe a cuestiones de experiencia, a que la evaluación de fondo de ojo en el consultorio no se hace en las condiciones ideales de iluminación, de dilatación pupilar, etc. Por lo tanto, siempre que se quiera hacer una evaluación de fondo de ojo de manera oficial o de manera completa, se recomienda que esta evaluación la haga el oftalmólogo. ¿En qué pacientes? Sobre todo aquellos que tienen hipertensión estadio 2, los que tienen enfermedad renal crónica, estadio 2 o mayor, o aquellos que tienen hipertensiones refractarias. En esos casos, siempre se recomienda la evaluación por oftalmología cada 2 años, por encima de la evaluación de consultorio por medicina general o por cualquier otro especialista. Para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, se sabe que el electrocardiograma tiene solamente una sensibilidad del 50%, por lo tanto, su capacidad para detectar un problema tan delicado como la hipertrofia ventricular izquierda es muy limitada. Recordar que un paciente al que se le detecta una hipertrofia ventricular, la tasa de complicaciones de mortalidad se incrementa en 2 a 3 veces. Por lo tanto, un paciente hipertenso con cardiopatía ya tiene otra enfermedad que se llama cardiopatía hipertensiva, que tiene un curso completamente diferente al de un hipertenso esencial sin esta complicación. Por tal razón, es fundamental encontrar esta complicación sobre todo en pacientes con hipertensión estadio 2, los refractarios y los enfermos renales crónicos con estadio 2 o superior. Y el examen de elección es la ecocardiografía para evaluar la presencia de hipertrofia y la función ventricular. Esta prueba, cuando el paciente se vuelve hipertenso, cuando presenta la cardiopatía hipertensiva, se debe hacer seguimiento entre 6 y 24 meses o por lo menos una vez al año para ver si la enfermedad progresa a dilatación cardíaca y para evaluar si la terapia antihipertensiva está logrando mantener el grado de hipertrofia o en algunos casos incluso
revertir ligeramente este problema. La enfermedad renal crónica es algo que en este momento se insiste mucho en hacer la búsqueda. La presencia de lesión glomerular no solamente es un marcador de daño renal, sino un marcador de lesión vascular generalizada. Así como está el riñón, puede estar el ojo, puede estar el cerebro, pueden estar los vasos cardíacos, y eso es un predictor de complicaciones cardiovasculares a mediano plazo. ¿Cómo se va a hacer la evaluación de este daño renal? En primera instancia se pide una creatinina y un parcial de orina. Si estos exámenes son normales, no descarta que el paciente tenga daño renal. Por tal razón, se debe hacer un cálculo de la tasa de filtración glomerular usando la fórmula seca de EPI. Y la parte de excreción de proteínas se debe hacer con la medición de albuminuria, creatinuria en muestra de orina tomada a primera hora de la mañana. Es la recomendación para la búsqueda de daño glomerular. Los pacientes que salen con estas pruebas positivas se deben repetir, y si se confirma se puede hacer una medición de albuminuria en 24 horas, sabiendo que hay una excelente correlación entre la albuminuria y creatinuria, entre esta relación y la albuminuria medida en 24 horas. Si el parcial de orina muestra proteinuria franca con tirilla, se debe hacer una medición en 24 horas de proteinuria en 24 horas o albuminuria en 24 horas. Luego se hace el seguimiento anual para ver el efecto de las intervenciones de control de tensión arterial y modificación de factores de riesgo. En la recomendación 11 es claro que no se recomienda hacer búsqueda de problemas vasculares en estos pacientes, digamos, hacerle Doppler de carótida, Doppler de extremidades, a menos que el paciente tenga algo que lo sugiera. De manera rutinaria no es necesario hacer este tipo de evaluaciones. Para hacer la evaluación de riesgo cardiovascular global, que es lo que se recomienda en este momento, reconociendo que la hipertensión es un factor de riesgo que es potenciado por la presencia de otros factores, se recomienda utilizar la escala de Framingham, que si bien no es la más precisa, es la que más experiencia tenemos y es la que más se utiliza. Entonces hay que usar la escala de Framingham para el cálculo de riesgo cardiovascular. La parte de tratamiento, la recomendación 13, rápidamente, disminución de peso como se había hecho mención previamente, una reducción de peso en todos los que tengan sobrepeso u obesidad por lo menos del 7% del peso corporal. Disminuir la ingesta de sodio, ya se había hecho la mención, todos los pacientes deben tener una disminución de la ingesta de sodio. Estimular la actividad física 120 minutos a la semana y no administrar de manera rutinaria suplementos de potasio para disminuir la presión arterial. Los pacientes que ingieran alcohol se debe desestimular su uso, en la medida de lo posible no tomar alcohol, pero si se va a disminuir no se debe ingerir más de un trago a la semana en caso de mujeres y no más de 2 tragos a la semana en el caso de los hombres. Todos los pacientes deben tener modificaciones del estilo de vida como parte de su tratamiento, no solamente para el manejo de la hipertensión, sino para prevenir enfermedades concomitantes como la diabetes, la enfermedad arterial coronaria y para el manejo de la dislipidemia y de la hiperuricemia. Los pacientes que tienen hipertensión estadio 2, o sea, los que tienen 160/100 o más, se recomienda que se inicie de manera inmediata manejo con terapia combinada. Se puede combinar inhibidor ECA con amlodipino, inhibidor ECA con diurético o lo mismo el ARA2 en aquellos que no toleran el IECA, entonces ahí sí se usan los sartán
o cualquiera de los ARA2. No se recomienda la combinación IECA y ARA2 y tener en cuenta también combinaciones potencialmente dañinas como el uso de metoprolol y verapamilo, calcioantagonistas, que tengan efecto directo sobre el corazón. De todas maneras, como terapia inicial, recuerden, no se recomienda el uso de betabloqueadores como terapia inicial. Las 4 drogas que se usan de primera línea son diuréticos, IECA, ARA2 en los que no toleran los inhibidores ECA y el uso de calcio antagonistas La guía colombiana en pacientes que no tengan contraindicación recomienda que se usen los diuréticos tiacídicos, tener en cuenta la predisposición a diabetes en algunos pacientes para no dar este medicamento como droga de primera línea. Por ejemplo, pacientes con antecedentes familiares, prediabéticos, con problemas de obesidad severa, se recomienda usar drogas que sean neutras con respecto al perfil metabólico. Lo mismo en pacientes mayores de 60 años, no hay problema con ningún antihipertensivo, lo mismo aquellas personas de raza negra, en esta guía no se da una recomendación con alguna preferencia por algún medicamento, a diferencia de la guía norteamericana que sí señala que en pacientes de raza negra preferiblemente utilizar diuréticos o calcioantagonistas. La recomendación entonces para pacientes con alto riesgo es igual al que se recomienda para la población general. El seguimiento, ¿cómo se hace el seguimiento? Se debe hacer con mediciones periódicas ambulatorias por automonitoreo en casa, en todos los pacientes. En ciertas situaciones se puede utilizar el monitoreo ambulatorio de presión arterial, o sea, el que se hace con un equipo especial, el Holter, de presión arterial, siempre que uno vea que hay mucha variabilidad o mucha duda sobre cuál es el verdadero control de la hipertensión del paciente. El automonitoreo en casa también mejora la adherencia del paciente al tratamiento antihipertensivo. Se debe hacer 2-3 veces por semana en diferentes momentos del día y bajo las condiciones de toma óptima de hipertensión arterial que se señalaban al principio de la charla. Igual, siempre no sobra que los pacientes estén en programas educativos, en programas de vigilancia especial para mejorar la adherencia. Esos programas son multidisciplinarios, incluyen psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, etcétera, terapeutas, con el objeto de ¿qué? De mejorar la adherencia a la alimentación y poder generar cambios en el estilo de vida que sean eficaces. Los que reciban más de un medicamento, en la medida de lo posible, buscar terapias que vengan ya combinadas en una sola presentación. Ya hay preparados que traen, por ejemplo, enalapril y hidroclorotiazida en una sola tableta. Esa se puede administrar en dosis única diaria y eso facilita mucho la adherencia. Hay muchas otras combinaciones fijas y en la medida de lo posible, si uno tiene la disponibilidad, es lo que debe utilizar. Conclusiones y recomendaciones finales. 1. Tener claros los criterios de diagnóstico. Más de 140-90 para toda la población. La guía norteamericana menciona que para mayores de 60 años sea 150-90. Segundo, hacer el diagnóstico de una manera juiciosa, haciendo múltiples mediciones en diferentes momentos, en varias consultas, con apoyo de la vigilancia en el domicilio, hiperhipertensión, y para pacientes con hipertensión estadio 1, pues ser mucho más exigente para poder hacer el diagnóstico, para no clasificar al paciente con una enfermedad que potencialmente no tiene. La búsqueda de daño de órgano blanco se insiste mucho en esta guía para ojo, corazón,
y riñones, así que se tiene que siempre hacer este tipo de evaluaciones. Toda la terapia de modificación de estilo de vida, peso, sodio, ejercicio, es fundamental para el manejo de estos pacientes y una buena selección de la terapia antihipertensiva y de su seguimiento. Muchas gracias.